bienvenidos, qué rico encontrarnos nuevamente en esta semana donde yo no sé, como que la gente está como con ánimos de vacaciones, de descansar, de reflexionar obviamente porque estamos en la Semana Mayor, pero aquí estamos todo el equipo de Muy Femenino firmes para compartir con ustedes un nuevo programa más, con temas muy interesantes y que van muy de acuerdo al tema obviamente. Bienvenidos, María Luisa, nuestra reina, todos los días más bonita, María. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá, María. Y como dicen por ahí, el que es lindo es lindo. ¿Usted le ha visto el maquillaje a esta mujer? Ella vea. Suavecito, Pestañina, la natural. y queda. listo. Y se ve espectacular. Y de verdad que es como la tendencia del momento. Entre menos, Más. Es más más. se ve. Así es. Más se ve la belleza de nuestra reina. De verdad que felices de tenerte, de compartir, los televidentes encantados de estar cerca de ti, de saber que eres la soberana de todos los antioqueños y que muy pronto nos vas a representar en Señorita Colombia. Bueno, me alegro mucho, pero yo les tengo una pregunta, Marce y Lina. Ya que es Semana Santa, ¿a ustedes qué les parecería lucir un vestido de baño espectacular y al mismo tiempo estar contribuyendo al medio ambiente y cuidándolo? Ganador. ¿Qué dice Bueno. Alex? Taquillero, mejor dicho, la dupla. Increíble, bueno, les tengo una muy buena noticia. Hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos va a contar sobre su línea de vestidos de baño ecológicos, que están hechos con materiales 100% regenerados y que ayudan a contribuir pues, a nuestro medio ambiente, a cuidarlo súper bien. Es como si hubiera hecho reciclaje, o sea, es Sí, de por material. ejemplo, las redes fantasmas de los barcos pesqueros que son abandonadas. Todas estas redes y estos materiales derivados del nylon son recogidos y son procesados para convertirlo en una fibra especial que es la que usan en los vestidos de baño. Me muero por Uy, ver ¿qué eso, es María Luisa. eso? Tremenda Espectaculares. invitada. Me quito el El sombrero. sombrero total. Y si a eso le suman buen diseño, ganador. No por se punta y imaginan, punta. espectaculares. Maravilloso. Alexea, ¿usted que es tan rezandero? ¿Estuvo boleando ramo ayer o nada? Muéranse de la risa con las muy buenas tardes. Pero sentémonos porque Nos es que sentamos nosotros ya, somos listo, sentémonos. sentaditos. Ayer no como me ayer en la misa, levanté. que yo me le senté cuando empezaban a leer y a leer y a leer y ya un momento que me senté porque ya me estaban doliendo los pies. Y yo dije, Dios mío, perdóname, pero sentada escucho lo mismo. No, ¿cómo les parece que siempre tenía el horario metido de las 11 de la mañana? Sí. Y salí súper contento para mi procesión de Ramos y la procesión fue a las 10. Ah, se la perdió. Llegué en la misa porque la misa de Ramos es una misa generosa, es larguita. Eso es lo que te estaba diciendo. Exactamente. Llegó estuve a en la parquear misa. el burro. No, ya el burro estaba parqueado, ya estaba pastando, ya el burrito estaba pastando. Pero la verdad es que qué rico compartir con todos ustedes. Vamos a estar hasta el miércoles en vivo y en directo acompañándolos con unos temas maravillosos. Entre muchos de los que tenemos hoy en el programa, qué tan importante es uno saber que si deja su casa, deja su apartamento, deja su negocio solo, simplemente con la llave durante estos días, porque nos vamos a disfrutar de la finca, nos vamos para un pueblo, para otra ciudad, pues cuáles son las medidas de precaución y de seguridad que todos tenemos que tener a la hora de dejar nuestros inmuebles bien asegurados y que cuando regresemos no hayan sido objeto de el atraco, la saqueada. Así que hoy recomendaciones importantes de seguridad para quienes van a viajar en Semana Santa. Así es, pues, pero miren, también hay un tema que es muy interesante, un poco polémico, pero yo quiero que ustedes empiecen a hacer sus comentarios a través de las redes sociales. ¿Qué opinan de esta situación? Resulta que nosotros somos, ya lo hemos comprobado en estos últimos días, un poco agresivos, como naturalmente, y lo vemos todos los días cuando salimos en nuestros automotores o en nuestras... Sí, cuando vamos en el carro, en la moto o incluso utilizando el servicio público, la gente a veces maneja muy a la defensiva. Cuando viene gente de otro país dicen, pero aquí ¿por qué son tan agresivos? A uno todo el mundo le tira el carro, en fin. Digamos que en los últimos años han hecho un esfuerzo muy grande las autoridades para que la gente no maneje bajo los efectos del alcohol. Y obviamente, pues miren las multas millonarias que han hecho, quitar el pase, en fin. Las pérdidas humanas. Las pérdidas humanas, pero ¿qué pasa? Porque nosotros no medimos el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuántas veces no vemos las moticos parqueadas y el dueño de la moto fumándose su pucho de marihuana y Ay, después sí. se monta en la moto y se va? ¿Qué Buena efectos tienen esas drogas? Y muchas veces cuando hay un accidente de tránsito sí le hacen la alcoholemia puede dar negativa, pero ¿qué pasa si está bajo la influencia de otra sustancia? ¿Será que ninguna otra sustancia hace que usted pierda la razón o que pierda el juicio como el control. alcohol?
Exactamente. Es que yo voy a decir algo aquí, muchachas, y con los televidentes. Pues una persona que esté al volante, llámese una moto, llámese un carro, llámese un bus, un colectivo, lo que sea rodante, pues bajo estos efectos y que atropelle a alguien, listo, pues uno dice, pues el que merece que le haya pasado algo soy yo, pero ¿cuántas veces quedan ilesos y los que sufren son los otros? O sea, el remordimiento y el cargo de conciencia. Así Es verdad, es como un llamado de atención porque no solo el alcohol, lo hemos visto muchas veces, sino estas cosas que para alguien o para muchos son como, eso no pasa nada. Usted no se monta en un taxi que uno sabe que el Uy, sí. conductor Y me está da- bajo algún Ma, efecto. Estos días Y siento pánico, me monté o sea, en un pánico. taxi, me monté y ahí mismo todo el taxi, el olor era a pura marihuana, pura marihuana. Y yo Repulsivo. estaba con mi hermanita y las dos éramos asustadas. Y las dos, ¿cuándo será que llega? Y el señor era bravo y era a la defensiva, manejando súper rápido. Y nosotras éramos asustadas. Y usted se porque aguantó llega todo el rápido. trayecto. No te generó Nosotros nos confianza. Yo un día me bajé. Se bajó del taxi. Yo estaba paniqueado, pero muerto del susto. A mí una vez uno me dijo, tranquila mona que llegamos rápido, y tranquila mona que llegamos rápido, y ella era pegada de aquí y de acá. O sea, yo era así, pegada a los dos maniques. Y apenas me iba en el taxi así, yo me recé todo lo que me sabía. Yo, ay, Dios mío bendito que no me vaya a pasar nada. Pero verdad que sí, es un llamado de atención para las autoridades y qué bueno que este programa haga esa reflexión y que muy pronto veamos que se apliquen normas contra esto y así evitemos las pérdidas humanas, que son las más importantes, diría yo. Así es, pues estos son los temas del día de hoy. La invitación entonces para que todos ustedes se unan a nuestro programa a través de las redes sociales. Estamos Oiga. en el Facebook Live como Muy Femenino Cosmovisión. Usted le da me gusta, seguir y así le llegan las notificaciones cada vez que estamos al aire en nuestro programa. Y a través de este medio también puede hacernos sus comentarios, sus opiniones. ¿Usted qué piensa de esta situación? ¿Alguna vez incluso usted ha conducido o ha manejado bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva o le ha pasado como a nosotros que se montan en un servicio público y ellos están bajo este tipo de sustancias? Entonces queremos obviamente sus comentarios, nos vamos a ir a este corte comerciales y ya volvemos. Así es, saluditos por acá, Natalia Henao, Marta Cecilia Gómez, Fanny Ramírez, Gloria Tobón, y va subiendo, mucha gente conectada a través del Facebook y me escriben por el Instagram y me preguntan qué pasó con Muy Femenino. Pues la solución es, a los que no nos pueden ver desde la casa, desde su televisor, a través del Facebook. Además que pueden conversar, dar sus opiniones y mucho más. Y les tenemos chisme. Porque por ahí dentro de 2 semanitas puede que nos vean en muchas más partes. Uy, Así eso que me encanta. bien pendientes porque Muy Femenino les trae sorpresas increíbles. Nos vamos a este corte comerciales, muchachos. Sí, Y ya señora. volvemos. Muy bien. Estos son los recomendados de Muy Femenino. Diseño de sonrisa con 20% de descuento y un bono de 300.000 pesos para ortodoncia estética invisible. En Oral City creamos sonrisas que dan felicidad. Agenda tu cita de valoración sin costo en el 444-7573, en el 311-782-6828 y en el WhatsApp 300-746-5025. Muy bien, entonces continuamos en nuestro programa Lira Mantilla. Oiga. El tema quedó en punta y para eso tenemos al doctor Santiago Duque, médico psiquiatra, que obviamente nos va a aclarar bien el tema, para que empiecen a hacer sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Doctor Santiago, bienvenido. Nos encanta tenerlo acá, además de que estos temas generan muchas inquietudes. Vea, de una, María Eugenia Cadavid Galvis dice, la misma pregunta me he hecho. Las sustancias psicoactivas, ¿cómo se detectan? Qué bueno que alguien nos explicara el tránsito, pero bueno, del tránsito no ha sido fácil y qué bueno algún día traerlo. Pero qué mejor que el doctor para que nos diga realmente si lo que María Luisa percibió, lo que le pasó a Alex, es fácil de detectar. Todo el mundo tiene como ese talento para saber y crear como esa alarma de pánico, porque tú te agarraste muy bien, pero donde pase algo que está tu vida en peligro, ¿no? Sí, es un riesgo muy grande. Pues actualmente es muy frecuente que los conductores, no solo de vehículos pues, tipo taxi o buses, sino también, inclusive en mi consulta, yo detecto muchos pacientes que manejan, por ejemplo, Uber o estas plataformas, o sea, que tienen responsabilidades para llevar vidas de un lado a otro, están consumiendo sustancias psicoactivas o son pacientes míos por adicción inclusive. Entonces, es un riesgo enorme para una persona montarse en un vehículo que no tiene la seguridad que esta persona no consume una sustancia psicoactiva. ¿Cómo se puede detectar? Pues existen algunas formas. La más sencilla es la detección en orina.
pero lo difícil del tema es que sí está muy bien legislada el consumo de licor, pero el vacío jurídico es enorme con el consumo de sustancias psicoactivas tipo marihuana, cocaína, bazuco, y es impresionante. A mí me llama mucho la atención, de hecho es un tema muy frecuente de mucha inquietud en ciertos niveles de la psiquiatría, porque hay personas con vehículos pesados o con maquinaria amarilla que puede estar manejando este tipo de maquinaria y existir un riesgo enorme porque son toneladas en manos de una persona que tal vez no tenga la capacidad de... Doctor, yo quiero hacer un alto en el camino y preguntar, listo, nuestro tema está focalizado a las sustancias psicoactivas. En cualquier persona que tenga al frente, llámese moto, carro, lo que quiera. Pero hablemos de las medicinas químicamente, farmacéuticamente, que son recetadas, que también puedan generar en la persona, no sé, disvariaciones, generar sueños. Es súper interesante. Claro, porque hay gente que no puede estar consumiendo sustancias psicoactivas, pero sí estar medicadas, que esto pueda influir también a la hora de manejar. Pero cuando uno lo lleva a un paciente, por ejemplo, a un centro de estos de atención para renovar el pase, entonces generalmente es evaluado por un grupo médico. En este grupo médico puede estar un toxicólogo, puede estar un médico general y está generalmente un psicólogo o una psicóloga. Ellos, si tienen alguna duda, solicitan una valoración o un certificado por parte del psiquiatra tratante, porque no toda la medicación psiquiátrica genera incapacidad para manejar. Entonces, eso es muy importante, porque o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de pacientes que tienen medicación psiquiátrica, que se los maneja psiquiatría, y que manejan completamente bien un vehículo. Pero lo delicado de esto es que cuando vemos un entorno que no ha sido estudiado, porque yo sé claramente más o menos cuánto dura un medicamento en el cuerpo, sé cuáles son los efectos adversos, puedo evolucionar con mi paciente estos efectos adversos y la tolerancia que va alcanzando el cuerpo a este medicamento, entonces es muy fácil. Pero otra cosa es cuando un paciente consume marihuana y me dio antojo ahorita de consumir marihuana, paro, lleno el carro de olores y muchas veces no se siente ni siquiera el olor, sino que uno nota que el comportamiento no es tan normal, entonces es violento, se pasa por donde no debe, son atrevidos, no miden las distancias, y de eso sí que hay estudios, pues, o sea, hay un estudio claramente que muestra que el consumo de marihuana afecta, digamos, la capacidad de medir las distancias. Pero es peor, qué pena, es peor cuando se combina con licor, por ejemplo, eso está claro. ¿Existe alguna manera que los agentes de tránsito puedan detectar las drogas inmediatamente? Sí, claro que sí. Así como la alcoholemia que se sopla, Ajá. ¿existe algo así para las drogas? Sí, sí, existe, y es la medición en orina. Pero como no se está legislando al respecto, o sea, habría que tomar medidas, y es un llamado pues a la gente que maneja ciertos círculos políticos para que exista un mecanismo para que estas personas no manejen en ese Perdón, estado. yo ahí hago una pregunta. Supongamos hay un accidente, ¿cierto? Que a uno Lo chocaron. O le hayan matado a un familiar, lo hayan atropellado. Yo puedo exigir que le hagan muestra de orina para de pronto poner el antecedente de que me di cuenta que iba con alguna sustancia psicoactiva, o eso no lo apoya la legislación colombiana. La legislación colombiana, si vamos a ser estrictos con la ley, es solo alcoholemia. Pero uno podría pedir eso para ampliar la investigación. Sí. Sí, En caso- o sea, yo entiendo que se puede, porque yo he hablado con algunos abogados, no sé cuál sería la medida, pero se podría exclusivamente. Pero yo fui médico de urgencias, por ejemplo, 7 años, y yo atendí gente que se accidentaba, y el único lesionado, por ejemplo, iban en una moto y se accidentaban, y el único lesionado era el paciente, y el paciente todavía con la nariz blanca pues de usar perico o cocaína, y le decía yo al tránsito, ve, pues mira, o sea, está Eminencia, consumiendo. sí. Me decía, no, lo único que puedo hacer yo es lo de la ley, alcoholemia. Por ejemplo, supongamos que hay un accidente, yo exijo que hagan ese tipo de exámenes, pero resulta que en muchas oportunidades, mientras el tránsito llega uno al servicio de urgencias, el servicio de urgencias puede estar congestionado. ¿Cuánto tiempo después yo puedo hacer la medición de estas sustancias? O sea, ¿cuándo ¿Cuánto duran en el desaparecen, cuerpo? en orina? Es muy delicado ese punto, porque dependiendo de las pruebas que se puedan hacer, hay muchos estilos de pruebas en orina, y dependiendo de la sustancia, de la capacidad del cuerpo de
metabolizarlo. por así decirlo. Entonces no es tan fácil que esa sustancia dé positiva en ese primer estudio. Eso es muy delicado porque entonces tendríamos alrededor, dependiendo de la sustancia y dependiendo de la prueba, pues el promedio sería 4 horas, 6 horas, pero por ejemplo con la cocaína, con la marihuana, puede durar incluso días, aún sin haber consumido de una forma aguda. Sino Yo he que, escuchado en empresas que les hacen esa muestra de marihuana y había oído que es que se dura muchos días, ¿es cierto? es cierto, dependiendo del tipo de prueba toxicológica, sí. Y ¿Solo es general. por uno? Solo por uno. Puede Por durar una días. soplada, por ¿cómo se dice? Por una... ¿Un qué? Por un plomo. Borrazo, así pues, se sí, dice. sí, Por claro. por uno nada más ya sale. Ya sale. Y la pregunta ahí es, cuando tú dices que se vuelven agresivos, que están como de mal genio, que uno puede, pues como le pasó a María Luisa, o como dice, uno puede notar esto, ¿no también dicen por ahí que es que se vuelven sonrientes, que no sé, o sea, no causa, Felices, charros. no causa como diferentes... Teóricamente, reacciones a en ver, las lo que personas? pasa es que comparémonos un poquito con el licor. El licor inicialmente hay una euforia inicial, pero no todas las personas empiezan con malos tragos al principio de estar Del en una consumo. fiesta, sino que ya después vienen los efectos adversos. Lo mismo pasa con estas personas y sobre todo si son consumidores crónicos, muchas veces presentan una ansiedad aguda que les cambia el genio completamente. Entonces empiezan a estar irritables, yo particularmente, y ellos no se dan cuenta. Honestamente yo pues evalúo muchos pacientes que son consumidores y ellos no se dan cuenta, pero cuando empieza uno a evaluar el deterioro real y es muy visible, por ejemplo, empiezan a pegarle a la mamá. Llegan a la casa y le pegan a la mamá, o le pegan al hijo chiquito, o pelean con la esposa. Y lo último, pues de pronto por ahí se chocan y se ponen a pelear con una persona del tránsito. En estos días había una persona que me llamó mucho la atención y yo decía, ¿será que está consumido o no? Pues que lo inmovilizó una agente de tránsito y él empezó a acelerar la moto sin ninguna razón. O sea, no se quería dejar inmovilizar, pero pues estaba rodeado de gente, y aún así era la seguía, ley, o y era sea. la ley, estaba incumpliendo la ley. Entonces uno dice, esta persona está actuando dentro de toda su capacidad, porque es que disminuye la capacidad de decir que no. Entonces volvámonos a comparar con lo legal, el consumo de licor. ¿Por qué a las mujeres les hacen la del pisco? Sí. Porque pierden la capacidad de decir que no. Exactamente. Con el resto de sustancias psicoactivas también pueden perder la capacidad de decir que no. Entonces, si me agredís, yo me puedo aguantar si estoy sobrio, pero si estoy consumido, me puedo poner violento. Y puede terminar esto en una... No hay ese momento donde uno razona y dice, bueno, o sea, sí me está dando rabia, pero voy a Pero me manejar la controlo. situación, exacto. Ahí es como que reacciono mal de una vez. Exactamente, entonces se pierde esa capacidad, ese punto, y casos hay muchos. Pues, se me viene a la cabeza una niña que estaba en un bar muy importante de Bogotá y dijo que la habían abusado sexualmente. Y después se mostraron los videos y mostraban que la niña se fue cogida de la mano, dándole besos a la otra persona. Entonces se pierde esa capacidad de decir que no, y es en muchos ambientes, más allá de lo moral que puede llegar a ser el tema, es súper importante evaluarlo desde el Yo contexto tengo de una conducir. pregunta. Digamos, si una persona consume marihuana y eso queda en el sistema y días más adelante no ha consumido, pero maneja y ocurre un accidente, ¿es posible que ese accidente sea causado por el efecto de la marihuana o...? Con la marihuana hay un punto que es importante. La marihuana se concentra también en áreas donde hay grasa, tejido graso, y se va liberando también en el tiempo, por eso es tan positivo. Y Entonces, entonces, sí es verdad lo que decía esa modelo que daba celulitis. ¿Se acuerdan? Ay, no, eso no fue muy chistoso. Doctora. Chistoso, no, a mí me provoca hacerle así, tin. Pero mira lo que está diciendo, se acumula donde hay grasa, la celulitis. Pero no. No, mentira, No es que es celulitis, No, sino que molestar. se acumula ahí la sustancia y se va liberando. Y se va. Entonces, pero altera el juicio días después. podría alterarlo inclusive, pues, o sea, dependiendo del nivel de liberación, nunca será como el consumo agudo, pues, pero yo diría más que todo los niveles de abstinencia relacionados al consumo crónico. Entonces disminuye la cantidad como de receptores llenos de marihuana y eso da un nivel de ansiedad de consumo brutal y es ahí donde puede presentarse. Doctor, vea, uno ha escuchado en la vida historias, pero uno dice, no, pues, que la gente cuente. Vea, yo he escuchado de gente que dice, o que decía en su momento, cuando no era tan rigurosa la ley para las que manejaban con licor, tomaditos, que mantenían, iba a decir la marca, que mantenían de esta leche,
que ayuda para las personas que sufren como Gastritis. de gastritis, que es muy conocida. Entonces que mantenían el frasco de esta magnesia, lechita. se puede decir. Eso, digámoslo así. No, eso es el genérico. No, no es la leche de magnesia, es la otra. Es la otra. Ah, ya. Hidróxido de El, aluminio. el hidróxido de aluminio, exacto. Exactamente, bueno, no lo dije. Pero que mantenían esta lechita ahí en la gaveta del carro, que porque entonces si lo cogían o alguna cosa, o venía el retén y todo el asunto, entonces se tiraban ahí su copita de esta leche y que eso hacía embolatar, obviamente, el tufo, el medidor y demás. Otros que mantenían disque pan también en el carro, pues la panadería a bordo, que porque entonces empezaban a comer pan y que eso también ayudaba pues como a que no fuera la detección. Eso ayuda a pues, quitar como la rasca, pero tan latente. los efectos en el No, y cuerpo no. las famosas no son mentas, Ni a disminuir la sino, alcoholemia. bueno, sí es un tipo de mentas, pero que el nombre es muy cortico, Empieza con H. que empieza con H, que usted las encuentra rojas, negras, moraditas y demás. Que la negra es eso muy famosa. Que la negra es muy famosa porque eso, mejor Lo he dicho. escuchado, uno aquí en este programa oye de todo en este Exactamente. ¿Qué tan cierto es de esas habladurías populares para poder embolatar a la ley? Pues yo realmente no creo Como mucho. médico. Como médico no creo mucho en eso, no tengo sustento bibliográfico para decir que tener este tipo de ayudas pudiera disminuir la capacidad de la prueba en cuanto a la detección. Particularmente yo les diría, en ese caso habría que hablar claramente con un toxicólogo, que ellos manejan mucho más el tipo de prueba y todo eso, pero honestamente creo que no. Sí pueden existir falsos positivos con algunas sustancias o algunos medicamentos, eso sí es cierto también. Pero igual para eso está la prueba de sangre confirmatoria, o sea, no hay excusa. Pero La lo del orina pan, también. la orina también. Lo del pan yo también he escuchado y no es que quite los grados de licor en el cuerpo, sino que usted come y se le baja la rasca, ¿o no? ¿Y cuál es la del Exacto, paño? ¿Ah? ¿Cuál es la del paño? La del pan. Ah, la del pan. La del pan, sí, o sea, es que la gente dice, no, yo como pan y ya no voy a tener problema con una prueba de alcoholemia. Lo que pasa es porque que sienten que les baja la borrachera, por decirlo. Hay muchos alimentos que se metabolizan también en el hígado junto con el alcohol por la misma enzima que se llama la citocromo P450. Entonces, cuando lo que te pasa es que el hígado se entretiene un momentico metabolizando otra cosa, pero pues el alcohol está ahí, la intoxicación está, no es como que no. Sí, pero sí baja la rasca. Hay gente que si yo como y comí pan y se me quitó, puede ser cualquier comida, ¿o qué? Exactamente, mientras más grasosita mejor, pero pues esa no es la... Bueno, otra, esa no. es otra, hablando de grasa. Me acuerdo de la época de mis hermanos que eran adolescentes, ellos decían antes de tomar que se tomaban medio vaso de aceite de cocina. Eso era el cuento de los pelados Dios de esa mío, época. Dios Tomaban medio vaso de aceite de cocina y decían que antes de tomar y que así no se emborrachaban. Eso es falso, eso es también completamente es falso. falso. Son cosas de Es pelados. peor la intoxicación, sin duda alguna. María, en este momento. Que nos están saludando ahora desde España, Marlenia Gudelo. ¿Qué nos dice? Saludos desde Quito, Gabriela Álvarez nos dice. Yoli Leo desde Londres, saludos doctor. Wow, estamos muy internacionales por el doctor. Sí. Doctor, eres excelente, te escucho, aprendo siempre algo. Gabriela Álvarez. Muy Qué bien, bien, maravilloso. Muchísimas gracias a todos por estar conectados y por tus saludos. En este momento, obviamente, vamos a ir a otro tema dándoles las gracias al doctor, pero ya viene a solucionar sus inquietudes. Así que empiezan a escribir a través de nuestras redes sociales. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que puede suceder con el consumo de este tipo de sustancias? Hay unas que son de pronto que son depresoras del sistema nervioso y hay otras que lo activan y lo estimulan. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre las unas y las otras y cuáles son las consecuencias. En caso de que usted vea eso en la vía, ¿qué puede hacer para disminuir el riesgo? Todas esas preguntas las vamos a hacer a continuación, dándole las gracias, doctor, y ahorita nos volvemos a ver. Así es, y vamos con lanzamiento musical. Venga, que usted ya me acomodó ahí en el plano, ya mejor dicho. Santo nos acompaña en este momento en nuestro programa, radicado en Miami, súper internacional. Pero ¿de dónde sos? Contanos un poquito más de tu historia. A ver, yo soy paisa, 100%, de acá de Medellín. Yo empecé hace más o menos 6 años a aprender de producción, a escribir música. Y hace 2 años empecé a trabajar en todo este primer álbum aquí en Medellín.
¿Cuál es tu tipo de música? O sea, ¿qué cantas? ¿Cuál es tu ritmo? ¿Qué te gusta? A ver, principalmente es hip hop, rap 100%, pero tiene muchas influencias de rock, muchas influencias de música clásica en cuanto a la producción y la composición, y también música electrónica. Qué Una maravilla. mezcla interesante. A ver, yo aquí tengo como un parangón y es que en Miami, ¿cuánto tiempo ya has radicado? ¿Cuántos años? No, estuve 2 años allá viviendo ¿Sí? y ya después me vine para acá y ya llevo mucho tiempo acá. Ah, bueno, o sea, tu formación ha sido 100% musical desde que saliste del colegio. Podríamos decirlo, es que estás muy joven. Desde que salí del colegio, sí. Sí, porque yo empecé desde pequeño, me encantaba la música, era melómano 100%, pero no, desde pequeño no dije como, bueno, esto es lo que voy a hacer, sino que en un momento de mi vida aquí decidí enfocarme en la música y fue apenas salí del colegio. Qué Y siempre lo maravilla. hemos dicho, Medellín se está volviendo la capital de la música urbana. Ya vemos a muchos productores reconocidos abriendo sus estudios acá. ¿Eso te ha llamado la atención o en Miami hay una buena propuesta también para trabajar? Pues obviamente Medellín, lo que tú dices es verdad, Medellín está siendo la capital de eso en este momento, con artistas que están saliendo de acá tan internacionales, pero Miami obviamente, sino que es diferente también los géneros que uno utiliza, o sea, los géneros que uno va, en los que va a empezar su carrera. Por ejemplo, el hip hop aquí de pronto no es tan fuerte como lo es en Miami. Entonces, tengo entendido que en este momento estás a puertas de un viaje, de un nuevo viaje en cuanto a tu carrera musical. Estás haciendo gira, en este momento estás en gira de medios. Ese es tu primer sencillo, ¿cierto? Es el segundo. Es el segundo Sí, sencillo. acabamos de ¿Cómo sacar se el llama? segundo. El primero se llama Sin City y el segundo se llama Lucy's Ball. ¿Y por qué en inglés los títulos? ¿Cantas en La inglés? música es en inglés, sí. Sí, desde que empecé a escribir música, o sea, por gusto, por algo personal, por gusto personal, me gusta cómo suena mi voz en inglés. Lo que voy a decir, lo que escribo, me gusta es cómo suena en inglés más que en español. ¿Y cómo hiciste con el acentico paisa? Porque es que... Es como A uno le cuesta. Álvaro Es Uribe marcado, cantando, claro. ¿te imaginas? No, siempre he estudiado inglés desde pequeño. ¿En qué colegio estudiaste? Aquí. Cumbres, ajá, aquí Ajá. en Medellín. Y siempre me imagino que te preocupaste por eso, por la pronunciación, porque Claro. tienen que buscar algo muy neutral para que de pronto ese mercado no sienta que esté muy latino. Exacto, obviamente siempre va a haber un acento, pero lo que me han dicho muchas veces es que no es un acento que se sienta como Tan zapateado, marcado. machacado, sino que o sea, se sienten ciertas palabras que se pronuncian diferente, pero no se nota de dónde es. Antes gusta. Ajá, exacto, exacto. De Es toda como esta- tu marca. Exacto, de Tiene toda como esta ese- camada de artistas paisas que definitivamente ya son unas glorias a nivel internacional. O sea, y voy aquí a mencionar varios géneros, pues. Hablemos del urbano, donde están J Balvin, donde está Maluma, donde vemos a un Sebastián Yatra, que en estos momentos también está haciendo, mejor dicho, pues el furor del momento. Oiga, vieron a Maluma en el Madison Square Garden, ¿Ah, sí? No lo vi. Divino. que era su sueño y lo cumplió. Vi esta mañana en las noticias. Lleno. Pero no cabía la gente. Se la gozó. Qué maravilla. Qué orgullo. De pronto te has llegado a rodear de pronto en los Estados Unidos de este tipo también de, digamos que de paisanos que están allá en los Estados Unidos. Cuando llegué a Miami conocí, que fue algo muy importante para mí, pues para toda la influencia musical y para todo lo que aprendí, conocí a Julio Reyes Copelo. Es de los mejores productores musicales del mundo y es bogotano. Entonces yo lo conocí allá, nos volvimos muy amigos y él me cogió y me empezó a hablar de la música, me empezó a enseñar, me centró en lo que de verdad de la forma en la que uno tiene que ver la música y el arte y la responsabilidad que uno tiene como creativo y como artista con todas las personas, porque es como plasmar algo que no es de este mundo y ponerlo aquí para que la gente lo vea. Entonces me habló mucho y me cambió la forma de ver la música. Esto que voy a decir es una apreciación personal y obvio. No quiero atacar a nadie, todo el mundo tiene derecho a hacer su carrera como bien le parezca y sin ánimos de generar pues como polémica o discusión. Yo siento que hay muchos jóvenes que ahora llenan estadios, pero que no tienen un soporte, artístico tan grande ni tan importante, es más un soporte de mercadeo. Entonces, Y de bonitura. y de bonitura, porque yo les digo una cosa, Maluma no canta,
Pero él solo con que se pare ahí y respire ya la tiene ganada porque el muchachito es hermoso. ¿Para qué? Pero, por ejemplo, viendo un reality que está en este momento en Caracol La Voz, viendo, por ejemplo, a Maluma cuando era artista, él nunca se paraba a cantar, siempre tenía tos, siempre tenía gripa, no podía cantar. Ahora ver, por ejemplo, a Sebastián Yatra, él se para, canta cuando puede, se le ve como ese conocimiento y ese arte, o sea, se le ve la capacidad. Es que hay una preparación. Exacto. En tu caso, ¿qué prefieres? O sea, ¿te parece que ser famoso ahora o ¿Ser pegarle? imagen o ser artista? Exactamente. En lo personal, para mí lo más importante es ser artista, la música, porque es que la música hay que sustentarla. O sea, si a mí me hacen, si yo soy un artista hecho, de que todo me lo hicieron y salgo y no tengo esa pasión, porque es que la música, para mí el arte, la música es algo muy personal, es algo muy honesto. Uno deja una parte de uno en cada canción que uno hace, que uno escribe, que uno produce. Entonces, para mí eso es 1000 veces más importante que pues, los medios, la fama, todo eso. Santo, tus redes sociales para que los televidentes de Muy Femenino te sigan en este momento, estén obviamente al día con toda tu carrera musical. Bueno, en Instagram me pueden encontrar @santo.oficial, santo con doble T, oficial con doble F. Está mi canal en YouTube, Santo, doble T. Están todas las plataformas, están los 2 singles en CD, Lucy's Ball, están en iTunes, Spotify, Deezer, Apple Music, en todas partes están. Sí se te suena muy bonita la voz en inglés. ¿Para qué son pendejadas? Pues espere, vamos a ver No, el video, venga, a ver si les es que yo gusta. quiero aprovechar que él está aquí, porque es que con tu presencia, con todo tu discurso, me hace acordar en este instante, y válgase, yo digo que la cuña. Y es que precisamente el hermano de nuestra practicante del programa, de Sara Almanzar, es un joven de profesión, exactamente, un joven de profesión músico de la Universidad de AFIT, que en estos momentos pues acaba de llegar de Viena, donde audicionó, él es director de orquesta y en estos momentos es el único colombiano que logró pasar absolutamente todos los filtros en Europa. Su examen final fue en alemán y precisamente se va a ir a radicar a Viena a estudiar precisamente música. El hermano de nuestra Rapunzel. Por favor, mírenme que los muchachos, hombre, sí se puede con la juventud de hoy en día. Claro. Y escucho tu discurso y traigo a colación precisamente el hermanito de Sara, que no sé si nos estará viendo, pero que sí va a estar aquí en el programa en próximos días. Así es, así es. Yo quiero ver el video, yo quiero escuchar a este hombre. Usted lo que quiere es pararse a bailar. Te trajo el bolero, El video de Santo, gracias. Aquí está. I inherited my poppy's foes, it's his calls in the chrome. Hit a bang and a Playboy bunnies ain't that so. Folks after party with the nameless. Naked models aspiring for greatness. All my life's been regretless. All my nights have been fucking outrageous. Long nights, drunk eyes, breaking down pills, bright lights. Sometimes in denial, saying the ball. I've been invited to Lucy's ball. All I see. Miren, nada mejor que nuestra siguiente invitada. Ella es amiga de la casa y siempre nos trae buenas recomendaciones. Heidi Sánchez, bienvenida, Muy Femenino. Qué rico que estés con nosotras otra vez. Marcela, ¿cómo estás? A todos los clientes un saludo muy especial. Feliz de compartir con ustedes siempre. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando uno está hablando con alguien, para mí el punto focal es la boca. Yo siempre le miro los dientes a la gente. Y he notado, Heidi, que hay personas que empiezan como con unas manchas oscuritas, cafecitas, incluso los que toman mucho tinto, bebidas oscuras, y empiezas a hacer como la manchita cafecita en el borde del diente. Alguna vez veo yo un amigo mío con el lapicero tratándoselo de quitar. Yo decía, yo no sé si eso es bueno o malo, pero yo asumo, yo no soy odontóloga, pero yo creo que lo que estás haciendo es un error. Pedí mejor la cita. ¿Qué es eso, cafecito que se forma alrededor del diente? Y está bien de pronto quitarlo uno mismo. Correcto, Marcela, lo que tú dices y pasa muy frecuente. Los pacientes empiezan a asomarse al espejo y empieza a verse unas sombras como grises entre la encía y los dientes. Esto es acumulación de placa bacteriana. Recuerda que cuando hablamos de placa bacteriana, hablamos de una placa incolora, compuesta por bacterias y azúcares. Cuando esta placa no es removida diariamente, empieza a calcificarse hasta convertirse en lo que conocemos como sarro o como cálculo. Los pacientes no le prestan atención y lo que tú dices, empiezan o con un lapicero o con puntas de tenedores. Hemos llegado con casos de pacientes que no fue con la punta del tenedor o los palillos.
Ojo, si usted tiene esas sombras, debe consultar en el momento. Recordemos que esta sombra, no sé si alcanzamos a verla mira, es esta sombra, está gris. Los pacientes dicen, vea, pero es que yo no tenía eso. Si alcanzamos o no se alcanza a ver la sombra gris. Sí, eso es acumulación de placa bacteriana. En una fase inicial se empieza a desarrollar lo que conocen como enfermedad de las encías. En su primera fase se cura. ¿Qué quiere decir se le cura? Usted va al consultorio, le eliminan esta placa bacteriana a través de un procedimiento conocido como detartraje y chao. Dentro de 6 meses nos volvemos a ver. ¿Qué pasa si el paciente no elimina esta placa bacteriana a tiempo, Marcela? Se desarrolla lo que conocemos como enfermedad periodontal. Ojo, la enfermedad periodontal no se cura, se trata. ¿En qué consiste la enfermedad periodontal? Esta placa empieza a filtrarse en la raíz hasta llegar al huesito, al diente, y es ahí cuando los pacientes empiezan a sentir los dientes flojos. Algunos pacientes empiezan a relatar, es que yo tengo los dientes como flojos. Ojo, si usted está en ese nivel ya, es porque la enfermedad periodontal le avanzó y debe tratar inmediatamente a un especialista en encías, es decir, un periodoncista, que la gente comete mucho el error de irse a odontología general. No, mi señora, o sea, váyase directamente al especialista si no quiere perder la pieza dental. Sabes que lo que pasa es que nos quedamos muchas veces como con la idea de que en la que veníamos antes, y la odontología sin duda en los últimos años ha evolucionado abismalmente. Entonces la gente decía, lo tengo flojito, me está molestando, me está doliendo, para afuera. Y eso es un súper error. Cuando hablamos de piezas dentales, hablamos que los dientes son el soporte de la encía, ¿cierto? Este es el huesito. Entre más huesito tengamos, pues mucho mejor va a ser los procesos de rehabilitación. Lo que tú dices es cierto. Hoy hablamos de odontología preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Nada de extracciones. Si usted tiene, aunque sea una pieza sana en boca, hay que mantenerla para lograr que la encía no se empiece a reabsorber y se empiece a volver planita. Cuando el paciente ya pierde las piezas dentales, Marcela, que es lo que le pasa a las pacientes muy frecuentemente, o por traumas, por accidentes, por enfermedades autoinmunes. Mira el caso, por ejemplo, de este paciente. Este paciente tenía 2 piecitas naturales y con esas 2 piecitas naturales le diseñamos lo que conocemos como una prótesis flexibles. Claro, ¿se nota que tiene prótesis dental el paciente? No se nota para nada, Heidi, y eso me llama la atención. Si yo tengo 2 piecitas en boca, pero resulta que están más amarillitas o que están torciditas, ustedes a través de la prótesis dental de pronto lo moldean para que quede como con diseño de sonrisa. El famoso diseño de sonrisa. Ojo, un diseño de sonrisa no es otra cosa diferente a mejorar el aspecto físico de cada una de las piezas dentales. Así el paciente tenga 3, 4 piezas dentales en boca, lo que hacemos es un blanqueamiento y un diseño en esas piezas. Con este diseño en boca, hacemos el diseño de una prótesis dental. Si alcanzamos a verla aquí. En este caso, una prótesis flexible, ligera, translúcida, altamente estética. Invitación muy especial. Dese la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Cuando uno habla de odontología no está hablando de lujos, está hablando de verdad de necesidades, de poder tener la tranquilidad de sonreír. Lo que tú decías, por más trocito que uno esté, por más que sea, lo primero que tú miras en una persona que son los dientes. Si una persona tiene una dentadura sana, una dentadura agradable, créanme que eso abre muchísimas más puertas de lo que la gente se imagina. 444-0062, 5 sedes a su disposición. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro y Sabaneta. No le dé pena, de verdad esto lo hacemos todos los días. Así es. 444-0062 es la línea telefónica y en este momento hay promociones especiales si usted llama ya y se identifica como televidente de Muy Femenino, porque en este momento incluso el detartraje de lo que hablamos para quitar la remoción de los calculitos, hay 2 por 1. O sea que si yo le digo mi novio, vamos y nos hacemos solamente el detartraje, se lo paga uno, o sea, se lo paga él. Hoy, pacientes que llamen en este momento, se identifiquen como televidentes de Muy Femenino y agenden la cita. No importa que el paciente inicie la próxima semana, llame y agende su cita ya en cualquiera de las 5 sedes. 444-0062, 2 por 1 en limpiezas con detartraje. Maravilloso. Entonces usted se va con su mamá, con su novio, con su pareja, con su amiga, solo paga él y usted va gratis. Total, esa es la idea. Total. 444-0062, pero además siguen con promociones con todas las prótesis dentales. Para prótesis totales, entonces, usted paga una y lleva la otra completamente gratis y necesita la de arriba y la de abajo. Entonces paga la de arriba y la de abajo es gratis. Pero además, en prótesis parciales tienen un 25% de descuento. Con la ventaja, Heidi, que ustedes en Odontos tienen laboratorio propio y obviamente eso hace que en 8 horas el mismo día puedan tener las piezas dentales. Así es, Marcela, no hay excusas, no se preocupen, en ningún momento van a salir sin dientecitos de la clínica. Los pacientes que están fuera del área metropolitana, que manifiestan la pena pues de las extracciones, que porque tienen las piezas muy flojitas, en ningún momento. 444-0062,
permítanos mejorar su calidad de vida, odontos, sobre todo humano. Claro que sí, Heidi, muchísimas gracias. A ustedes, Marcela, por la invitación. Venga, usted que se mantiene hermosa, que siempre está el último grito de la moda, se tiene que quedar para ver esta nota, porque resulta que nuestra reina, María Luisa Bula, nuestra señorita Antioquia, además de ser una reina hermosa, como ustedes lo han visto, también tiene un sentido social bien importante. Entonces, a partir de este momento tiene unos tips de reina, pero con sentido social. Así que, María, adelante con esta invitada que ya nos tiene a todos pendientes. Bueno, y estamos aquí con mi invitada especial, la que les conté ahorita. Estoy muy contenta con mi invitada, es una persona que aprecio y admiro muchísimo. Ella es la dueña de la línea de vestidos de baño ecológicos que están hechos con materiales 100% regenerados. Entonces, Mari, cuéntanos un poquito cómo empezó tu pasión por la naturaleza. ¿Es una pasión que desde pequeña has tenido o que desde últimamente has visto que hay que hacerlo? Bueno, no, pues yo desde pequeña he tenido una obsesión impresionante por el mar, por las criaturas, por el viaje, porque mi mamá me lo ha inculcado y bueno, entonces desde chiquita tengo eso súper inculcado en mí. Bueno, luego estudié diseño de modas en la colegiatura, me gradué y decidí emprender pues como con una marca. Tenía una socia, pero bueno, tuvimos problemas y bueno, terminamos separándonos y yo quedé pues con el nombre. Y nada, entonces empecé con este cuento ecológico que es muy chévere. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo funciona, cómo hacen esta fibra que ayuda al medio ambiente. Bueno, es una empresa italiana que se llama Aquafil, que sacaron una fibra que se llama Econil, que la hacen de materiales reciclados. Ellos van por todo el mundo sacando las redes de pesca que quedan atrapadas en el océano, las redes que dejan los barcos pesqueros que son gigantes, que recogen y acaban con todo. Bueno, ellos las recuperan y hacen la fibra. Entonces, listo, yo quise como comunicarme con ellos, yo quería tener el sello de ellos, no solo la tela, sino también el sello. Entonces, listo, no, me comuniqué con ellos, les gustó la idea, me escribieron, me mandaron todo y ya trabajo con ellos, entonces es muy chévere. Buenísimo. Y cuéntanos, ¿en qué te inspiras en tus diseños? Bueno, no, yo me inspiro principalmente en, por ejemplo, los paisajes colombianos. O sea, pienso que nosotros estamos en un país que tenemos absolutamente todo. O sea, si uno a veces dice, no, vámonos a viajar a otro lado, no, o sea, todo lo tenés acá. Si querés Pacífico lo tenés, si querés Caribe lo tenés, si querés selva, si querés desierto, lo que sea, está acá. Entonces, más que todo eso es lo que me inspira. Bueno, ¿y qué beneficios tiene realmente esta fibra? ¿Qué diferencia tiene de los otros vestidos de baño que acá podemos ver? Bueno, no es solo una fibra ecológica, también es 2 veces más resistente al cloro que los vestidos de baño comunes. También tiene protección UV y qué más que estás ayudando al medio ambiente con un vestido de baño. Entonces es muy chévere. Y me gustan muchísimo los detalles que le pones acá al final de los vestidos de baño. Cuéntanos más de dónde vienen estos detalles. Bueno, esto es hecho a mano. Yo tengo un grupo de artesanas que trabajan conmigo y tenemos ese lado, pues como los detalles a mano. Tenemos otra línea en crochet que también es hecha a mano y ese es el cuento. Bueno, y aparte de la línea ecológica que tienes, también tienes una línea tejida. Cuéntanos sobre esto. Sí, bueno, es como tratando de sacar como eso que tienen del crochet, que es el de abuelita. No, el tejido en crochet puede ser espectacular y más si lo sabemos usar. Entonces, yo escojo colores pues que están en tendencia, tejidos y obviamente la moldería que se adapte bien al cuerpo femenino. Y saco los vestidos de baño, también van forrados en licra para mayor seguridad y es una prenda espectacular, 100% hecha a mano, es producida éticamente. ¿Y qué nos puedes contar de las tendencias que vienen para este año? ¿Qué colores están en tendencia? Bueno, este año está todo lo quemado, o sea, verde quemado, palo de rosa, este tipo de azul como aguamarina, pero opaco, todo lo opaco. Ah, bueno, buenísimo, Mari, nos encanta tenerte el programa, nos encanta tu iniciativa, que cuides y nos ayudes a cuidar el medio ambiente, me encanta tu marca, tú sabes que te admiro muchísimo
Y para todos los televidentes, ya saben, para Semana Santa, si quieren lucir un vestido de baño espectacular y quieren al mismo tiempo cuidar el ambiente, acá está nuestra invitada especial. Gracias. A&A Especialistas, implantes de la mejor calidad con el 35% de descuento. 322-0348. Evaluación gratis, nueva sede Poblado. Muy bien, continuamos con nuestro tema, la magia de la televisión. Esto vea, entra, sale, así son todos nuestros invitados. Hubo un error de continuidad, vea las velas donde están, o sea que no es la magia de la televisión. María Luisa, ¿cómo no las puso donde iba para que nadie se hubiera dado cuenta? No me alcanza. Ella estaba que se ponía era un traje. Luisa, haga el trabajo completo, acomode las velas, María Luisa. Mentira. Felicitaciones, María Luisa, me encantó. Exacto. Esta sección yo sé que a más de una le va a llegar al corazón y como anillo al dedo. Así porque no es. solo nos va a mostrar esto de sentido social que me parece espectacular, sino también que nos va a dar truquitos de belleza. Ahí me salió competencia, Marce. Te salió competencia. Me encanta. Pero es que en tu caso es el post-reinado, el de María Luisa es el pre-reinado. Así es, Entonces, me encanta. ahí vamos, ahí vamos. Porque esta mujer tiene un cabello espectacular y aquí todos queremos saber cómo lo cuida. Cabello, cejas, ojos y empiece de Yo ahí le para eché ojo a abajo. lo que me llama la atención, en lo que la veo de rival. No mentira, María Luisa, felicitaciones. Muchas gracias. Muy Súper. bien. Pero continuamos en este momento con el doctor Santiago Duque. Son muchas las preguntas que se han generado a través de las redes sociales y queremos obviamente abrir este espacio para que ustedes las sigan planteando, las sigan haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Hay sustancias que como el licor son depresoras y hay otras que son estimulantes. Hablemos un poco de este tipo de sustancias, doctor. Mira, a mí me preocupa, pues hablando de manejar un vehículo y las sustancias, es que si el licor deprime, el licor generalmente da sueño, el licor, pues inicialmente después de la euforia, da un sueño que es importante y deprime realmente, es la sustancia que está más relacionada con los intentos suicidas. Hay otras sustancias que son depresoras, por ejemplo la marihuana. La marihuana también es una sustancia que genera niveles de depresión, disminuye la ansiedad, pero también está relacionada con esto. Y hay otras que son estimulantes y esto sí es muy delicado porque yo atiendo pacientes que cuando están manejando consumen cocaína o bazuco, que son estimulantes, o metanfetaminas, que son estimulantes para mantener el nivel de atención. Pero esto libera una cantidad de neurotransmisor impresionante en el cerebro y posterior a esto viene una caída de los niveles de sustancias ahí a nivel cerebral. Entonces la persona fácilmente puede quedar súper cansada. Yo me pregunto, pues, de una forma muy directa, le pregunto también a otras personas que tienen nivel, pues, algún tipo de poder político, ¿cuántos de los microsueños realmente son estados después del consumo de licor o de alguna otra sustancia psicoactiva? Entonces es muy, muy, muy importante detectarlos porque nos estamos exponiendo todos. Y mira que no solamente es el comportamiento al volante, sino el comentario que nos hace en este momento Gloria Tobón, también la agresividad que genera su consumo o el no consumo cuando es un consumo crónico. Mira el comentario, dice, qué miedo, yo me subí a un taxi con mi esposo y mis 2 hijos muy pequeñitos y ese señor no sabemos qué había consumido y desde que nos subimos nos empezó a poner problema. Y después de un momento nos hizo salir del taxi con un arma, nos amenazó ya estando afuera y nos hizo volver a entrar, nos volvió a donde íbamos, nos llevó a donde íbamos, perdón, y nos amenazó cuando salimos. Después de eso yo le tengo mucho miedo a viajar en taxi. Eso puede ser como un mini secuestro. Claro, pues que no podemos hablar esto de generalidades porque no son todos los taxistas. Hay No, taxistas sí, muy buenos y muy juiciosos. Pero la con su experiencia labor. fue eso, porque los obligó a salir, después con el arma los obligó a entrar y mira, ya está incurriendo en una infracción de la ley, porque es que donde ellos tomen las placas, tomen todo, lo pueden denunciar porque por unos segundos lo estuvo detenidos. Miren lo que llevan las sustancias psicoactivas a una persona. De pronto él en medio de su alucinación o no sé qué razón tenga, porque ellos nos dan una explicación de por qué se comportó así, puede entrar en algo mucho más grave. La cocaína, por ejemplo, es una de las sustancias que más delirios de persecución dan o que más alucinaciones dan. Entonces uno dice, esta persona, ¿por qué de repente está tan referencial conmigo? O por ahí porque se atravesó alguien y empiezan a perseguirlo. Entonces empiezan a generar un montón de malestar en la vía. Y uno dice, esta persona realmente tiene la capacidad de manejar. Pues te lo digo, así como
tú lo mencionas, hay muchos taxistas buenos, pero también existen, no solo en ese gremio, sino en otros gremios también de transporte público y de carga, personas que no están en capacidad de manejar. Y a mí me surge una inquietud, por ejemplo, aquí en Colombia se despenalizó la dosis personal, ¿cierto? O sea, una persona puede consumirla. Sí. ¿Con esto se puede llegar a hacer un daño a la sociedad? Honestamente yo pienso que yo estoy a favor de que se despenalice el consumo, inclusive de muchas más sustancias, de la marihuana, por ejemplo, pero tiene que haber una consecuencia y una sanción social. O sea, si yo voy a ser consumidor, no tengo por qué asumir el riesgo o cargar el riesgo de la vida de otras personas cuando estoy manejando. Entonces, por ahí hay que empezar a debatir. Pues a mí me encanta generar este tipo de controversias. Pero si hace énfasis en eso, la norma, en eso. No existe. Entonces, hay que generar estos espacios de debate. Yo estoy a favor que, listo, consuma, es tu responsabilidad, consume, pero porque yo tengo que asumir el riesgo que tú manejes consumido en una vía. Es que en esos días lo hablábamos incluso con alguien que vino en su trabajo doctoral hablando del estigma que generaban las drogas y por qué una persona que consumía de pronto marihuana y que era funcional no podía seguir trabajando. Simplemente un día en su hora de trabajo le decían vamos a hacerles muestras a todos. Pues, pero mi discusión con él era esa, precisamente este tipo de muestras se lo hacen a personas que manejan maquinarias pesadas donde ponen en riesgo la vida de ellos o la vida de los demás, o por ejemplo a los pilotos de aviones, que es que no hemos tocado ese tema. Estamos hablando del taxi, estamos hablando del Uber, pero ¿y qué pasa con los pilotos, doctor Santiago, que también pueden estar bajo sustancias o a ellos les exigen pruebas de consumo de este tipo de psicoactivos? Teóricamente a ellos les hacen pruebas toxicológicas con cierta frecuencia, pero lo importante es que no necesariamente se les hace con la frecuencia que uno quisiera, que debe ser antes de manejar un avión, por ejemplo. Que sería como que debe ser como el requisito antes de manejar el avión. ¿O cuántas veces no piden la orina prestada de otra persona para hacer la prueba? Bueno, en ese punto me encanta el debate porque sí, claro. Es muy frecuente. ¿Casos han escuchado? Claro, Rey. Me encanta porque las personas piensan, no, la prueba de orina es poco sensible. A mí me encanta la prueba de orina. Primero porque es muy práctica, es muy rápida para obtener resultados. Segundo, porque se concentra mucho más en orina que en sangre. Entonces, en sangre el hígado puede depurar más la sustancia o el riñón. En cambio, en la orina se va concentrando todas las trazas de lo que se consumió. Exactamente. Entonces, se concentra por más horas que en la misma sangre. Sí. Pero el tema es que los papás, por ejemplo, me dicen, ay, no, pero yo lo voy a dejar dormir después del consumo, lo dejo dormir y al otro día le hago la prueba. Muchas veces no sale tan positiva, se diluye mucho la orina o orinan antes de dormirse. Entonces se va perdiendo sensibilidad pues, de la prueba. A mí me parece importantísimo que la gente conozca también cómo violan las pruebas. A lo que hablábamos ahorita, que no me gusta que dar ideas para que, para que la gente lo haga, lo contrario. Pero es muy llamativo porque la gente empieza a buscar formas de cómo evadir la prueba. Y entonces llegan con orina del hermanito, llegan con orina de otra persona. Cuando les hacen las pruebas y los dejan a solas en el laboratorio, de repente es muy característico, nos pasó una vez, llegó la orina, nos la entregó y nosotros decíamos, pero qué orina tan fría, o sea, no es tibia como cuando la y resulta que le echó un poquitico de agua. Claro. Bueno, y al echarle agua puede cambiar la diluye. Claro. Lo diluye. Oiga, qué avispado. En este momento, Diani Carrillo nos dice síntomas para detectar una persona que consuma, de pronto que no solo sea a través de las tirillas, sino que si yo estoy de pronto en contacto con una persona del servicio público y veo algo en su comportamiento o en su físico que me ayude a detectar si puede haber consumo o no. Hace poco un periódico de aquí de la ciudad hablaba de la ira del conductor. El colombiano. Salió un artículo grandote. Es un artículo que es muy importante. Y mirar el nivel de tolerancia pues, del paciente o de la persona que está manejando, la capacidad de manejar su ánimo, si es un ánimo muy voluble, si es muy eufórico a veces y después es altamente violento, por ejemplo, como pasó con esta persona que termina encañonando a unos usuarios del taxi. Entonces, sí, básicamente la exaltación, a veces el temblor, a veces los pesca uno en síndrome de abstinencia. Entonces a mí, por ejemplo, ese no me tocó el taxista, sino que me tocó el usuario que le dijo, ve, yo tengo mucha ansiedad, ¿te molesta si consumo?
en medio de la... De la le dijo, carrera. no me molesta, si me pero me bajo. bajo aquí, exactamente. Más bien, pero ¿te no molesta si me quiero bajo? tampoco estigmatizar a Sí, los claro. taxistas y tampoco quiero que estigmaticen a los psiquiatras. Sí. ¿Por qué? Pero es tocar un punto que es álgido. Ellos son historias. obviamente los que más transportan gente en la ciudad, entonces pues son los... Doctor, tú nos estabas hablando ahorita, perdón, Lili, Tranquila, de los efectos psicológicos como la ansiedad, la ira, pero ¿qué efectos físicos puede tener el consumo de Eso es lo que yo drogas? quería saber, lo del Depende- famoso ojo rojo que dicen. Depende. O, por de- Pero es ejemplo, que el ojo rojo puede que el temblores taxista tenga o... conjuntivitis y lo confunden. Pero sí es verdad que el consumir, supongamos, marihuana o cocaína puede... ¿Qué pasa en los ojos? Que mucha gente dice, no, es que Sí. tenía Puede un ojo afectar de- pero puede afectar la vista, puede dar temblores o qué efectos físicos puede dar. Hablemos de la marihuana un segundito. Sí, obviamente la inyección conjuntival, que es lo que llamamos nosotros ojo rojo, ¿Y por qué se va para allá? aumenta la Vasodilata. dilatación de ese punto. Y también, pues, obviamente hay cierta bradiciquia, o sea, que piensan súper lento, hablan súper lento. Es son como, "Hola". Y son lentos para reaccionar. Hola. Pero y miden las distancias en muy poco espacio de tiempo. O sea, a veces se aceleran y no miden el riesgo y asumen conductas al conducir muy inadecuadas, muy arriesgadas. Eso por ese lado. El de la cocaína es completamente distinto. El de la cocaína es como si le hubieran inyectado adrenalina y es acelerado, es irritable, no la piensa para lanzarse en un semáforo, no la piensa para gritarle a alguna persona. Entonces, Una vez va entre los carros y ve, o sea, uno va en su carro y ve que hay motos que entre los carros... en ese punto me parece importantísimo. Yo quisiera, honestamente, que fuéramos más selectivos a la hora de darle licencia de conducción a las motos. Uy, ¿Por qué? Porque asumen manejar bajo efectos del consumo, así sea de marihuana, porque yo los he visto fumando un porro y manejando al tiempo, entonces es muy delicado. Y eso, ellos asumen conductas de muchísimo riesgo, entonces terminan tocando un carro y se pueden terminar metiendo Debajo del debajo de carro. otro Oiga, es vehículo. que literal dan las licencias y me da pena pues ser como tan crítica, pero porque ven que tienen la plata para la cuota inicial, por eso le dan la licencia. pero es que la cuota inicial son 100.000 pesos más la cédula, Manti. Entonces, el problema de nuestro país es que hay motos que pululan sin ningún tipo de reglamentación, no pagan peajes, no tienen pico y placa algunas, no pagan los mismos impuestos. Entonces, obviamente, eso tiene que venir desde las políticas públicas porque es que esto es un problema de salud pública. O sea, ¿cuántos accidentados en moto hay cada día en Medellín? Y les puedo decir que hay una alta mortalidad de esos accidentes en moto. Todos los días uno encuentra el taco en la regional preciso, la moto tirada en el piso. No me digan que no. Siempre, Sí, de muy todos habitual. los días, es cuestión de todos los días. Y el grado de imprudencia es impresionante. Vea, yo voy a aprovechar inclusive porque no hay que recurrir a ese tipo de sustancias para uno relajarse, para uno estar tranquilo, para uno estar sosegado. Bueno, qué rico estar en ese estado, pero de verdad en un lugar maravilloso y como siempre lo decimos aquí en Muy Femenino, pues qué bueno que ya llegó Semana Santa y con Semana Santa también los planes ricos para disfrutar con la pareja, para disfrutar con la familia, para disfrutar con los amigos. ¿Y qué tal si nos vamos pues en carro, en moto o en lo que quieran, así sea en bus de transporte público para San Jerónimo y nos vamos para el Hotel Portón de Occidente? Esto sí es una verdadera delicia. A tan solo 40 minutos de la ciudad de Medellín, este es el mejor lugar para el descanso, la diversión de los niños y también de nosotros los grandes. El Hotel Portón de Occidente en San Jerónimo con sus completas instalaciones y una gran zona húmeda. Ustedes simplemente llamen, hagan sus reservas para que viva el campo y un lugar pero muy muy tranquilo y disfrutes de unas verdaderas vacaciones. Te lo mereces. El teléfono es el 302-255-2737. También síguenos en nuestras redes sociales. Dejo dos preguntas en punta para que nuestros televidentes estén muy pendientes. Son preguntas de ellos precisamente. Adriana Torres, se nos sale un poquito del tema, pero como usted es experto en adicciones, doctor, le voy a hacer la pregunta. Dice, ¿cómo tratar a un adolescente que sabes que ha consumido, pero ahora dice que no y su comportamiento es normal, le va bien en el estudio y obedece? ¿Cómo saber si sí está diciendo la verdad o si es que sigue consumiendo este tipo de sustancias? Y en cuanto a Rocío, dice, adicciones son muy perjudiciales, pero entre todas, ¿cuál es la que hace más rápido una degeneración o cuál es la que aporrea más al ser humano? Eso lo vamos a responder después de este corte comercial.
Muy bien, habíamos dejado 2 preguntas en punta entonces. Una de nuestras televidentes nos pregunta, ¿qué pasa si yo sé que un adolescente consumió, ahora está bien, juicioso, obedece, no sale hasta tarde, cumple con las cosas del colegio, pero yo tengo la sospecha de si sigue consumiendo o no? ¿Qué debo hacer? A mí me encanta esa pregunta porque es la mayoría de adolescentes. O sea, la mayoría de adolescentes no van a caer tampoco en la adicción, pero se empiezan a comportar con ciertas formas inadecuadas en ciertos escenarios. Entonces, el adolescente que consumió una vez, por ejemplo, y pierde la confianza de la familia, tiene que volvérsela a ganar. ¿Y cómo se construye esa confianza? Con un buen comportamiento escolar, con un buen comportamiento pues, académico, si es en la universidad, con un buen comportamiento familiar y una cosa muy importante que yo la sugiero, tóxicos en orina cada vez que yo tenga la duda de que consumió o no. ¿Cuánto vale un examen de eso si no mencionemos laboratorios? Depende mucho de las pruebas que uno elija. Hay uno que escoge 6, hay otro de 12, ¿cierto? Hay de 3, hay de 6, hay de 21, hay muchos tipos de pruebas, pero desde, calculo yo, por ahí 20.000 pesos, uno puede empezar a detectar las pruebas más comunes, las tóxicos más comunes, desde 20.000 pesos. Entonces, mijito, orine aquí y me voy para el centro de salud. Sí, no, orine y me salió positivo, o sea, eso trae un instructivo. ¿Es como una prueba de embarazo? Sí, total. No, ¿qué me has dicho? Yo no sabía eso. Sí, es así, es tal cual. Entonces, se resuelve la duda de entrada, pero yo más allá de eso, muchas veces prefiero el comportamiento del adolescente. Porque si él se empieza a portar mal, así las pruebas salgan negativas, empieza a faltar a los horarios, empieza a faltar a las responsabilidades, yo honestamente pongo una gran inquietud ahí. Entonces observo y monitorizo el comportamiento de él, así las pruebas me salgan negativas. ¿En qué punto, o sea, hasta qué punto el desarrollo de la libre expresión, de la libre personalidad, el respetarles a los adolescentes su espacio y cuándo yo puedo como padre de familia entrar a buscarle entre sus cosas, revisarle los cajones, ver si tiene algo raro? Usted es la mamá. Hay un punto, no sé. Yo no sé quién se inventó el término desarrollo libre de la personalidad, para mí es el desarrollo libre de la enfermedad. Okay. Entonces uno tiene que ser como mamá o como papá muy inquieto a la hora de diagnosticar eso. Eso no es, para mí no hace parte de la personalidad. Ser adicto no es parte de la personalidad, es tener una enfermedad del comportamiento y del ánimo. Pero obviamente tiene que ver con una personalidad que no está estructurada, que no tiene no, bases, obviamente sí. Cuando uno evalúa a un paciente de estos, muchas veces tiene un problema de personalidad, tiene un problema, una familia enferma y una sociedad en la enferma. infancia inmediatamente. Hoy por hoy la sociedad que les toca a estos pelados es mucho más delicada que la que nos toca a nosotros. Sí, o sea, yo en mi época podía hacer una evaluación de 4 o 5 sustancias, alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína y bazuco, y de pronto sacol. Pero hoy por hoy los pelados tienen más o menos 20, 25 sustancias. Oiga, es que cada semana sale, no, es que ya salió otra después del TUS, o sea, cada semana hay una nueva y uno escucha en los medios de comunicación. Lauri Sajovi dice, ¿cómo tratar a un adolescente que tiene la mentalidad de que la droga es medicinal? Y lo hemos visto con el cuento del cannabis, ¿cierto? Y yo creo que por ahí los pelados también están diciendo, no, es que eso es maravilloso para los dolores, pero hay una diferencia. Para el dolor crónico. Sí, para el dolor crónico, para el de corazón, para todo. Y me uno a la pregunta de nuestra televidente con el de la anterior. ¿Cuál? Que preguntaba que de todo el panorama y de todo el abanico de sustancias, que genera más? Pues cuál es la que degenera más, cuál es la que, mejor dicho, acaba más al ser humano, si es el bazuquero, si es el marihuanero, si es el drogadicto, si es el, mejor dicho. Hay una particularidad en esa pregunta. A mí muchas veces me dicen, ¿cuál es la peor sustancia para uno? Y para mí la peor sustancia es la que consume el paciente. O sea, el alcohólico se degenera consumiendo licor, el heroinómano se degenera consumiendo heroína, el bazuquero se degenera consumiendo bazuco o pasta básica de coca. Entonces la peor sustancia es la de uno. Inclusive el ludópata no es ninguna sustancia, pero lo lleva al límite en su vida. Entonces la peor adicción es la de uno, honestamente. Bueno, lo que pasa es que uno escucha, por ejemplo, ay, que la marihuana quema las neuronas. Ay, es que la cocaína no, mi reina. No, sí, pero estoy diciendo pues lo que uno escucha. La heroína, no, ya eso es otra cosa porque es que va y daña no sé qué órgano. Te estoy hablando pues lo que uno oye en los documentales. Dice que cuando una persona entra en la heroína ya no hay manera como de sostenerse, por decirlo, con la cocaína, con la marihuana. Entonces, por eso es que de pronto la pregunta es esa. ¿Cuál es la que puede llevarlo más a no mantenerla como social, sino que lo lleve directo a la muerte y se lo lleve en poco tiempo? No, sin duda el deterioro por heroína es mucho más marcado. O sea, que se podría decir que es un poco más fuerte. Lo que mencionabas es
todas matan las neuronas. Y si vamos a hablar, yo siempre lo comparo como un cerebro nuevo y un cerebro viejo. El cerebro viejo es el que se maneja a través de las pasiones, como comer, dormir o reproducirse. Y la lucha por el cerebro nuevo, que es el que controla las pasiones, y esa parte del cerebro nuevo, que es el área prefrontal, que es aquí por encima de los ojos, esa parte se deteriora mucho más con los consumos, inclusive con el licor. Entonces se vuelven supremamente impulsivos, por eso hablábamos de la ira del conductor. Entonces se vuelven impulsivos, pero yo me pregunto, de la ira del conductor no solamente, de la ira del esposo que termina en la comisaría de familia, o de la ira del preso que está en la cárcel y que también presenta síntomas. La ira del estudiante. O del hermano que mató al otro hermano o a la hermanita, como pasó en estos días, justo el Día de la Madre. Se acerca el mes de mayo y es uno de los días más violentos. Vea, a uno turno de Día de la Madre en urgencias, yo le prefiero hacer un 31 de diciembre y con eso le digo todo. Con eso le digo todo. Pero Manti, ¿tú habías dejado una pregunta en punta? ¿O fue Alex? Sí. No, ya solucionamos la de la televidente que preguntaba cuál era mucho más agresiva y deterioraba a la persona. Y la mía de memoria de pollo se me olvidó. Pero yo tengo una pregunta. Digamos, yo leí que el departamento de Antioquia es el departamento con más índice de consumo de marihuana a nivel nacional. ¿A qué se debe esto? ¿Puede que el consumo se pueda dar por una moda o una tendencia o porque de pronto es que acá se ve más? Es muy llamativo. Yo honestamente creo parcialmente en esas estadísticas. ¿Por qué? Porque las otras áreas de Colombia no me generan mucha confianza en contar. O sea, nosotros somos tal vez un poco, y no somos los más honestos, somos un poco más honestos a la hora de detectar el problema. Y lo otro es que, y se ha visto pues en Estados Unidos en los estudios, es cuando se legaliza la sustancia, se le pierde el miedo. Entonces cuando vos perdés el miedo a una sustancia, pues, ay, si lo consume mi amigo, si lo consume mi amiga, y realmente, para que haya un deterioro muy marcado, se demora mucho tiempo. Entonces se pierde todo ese espacio de tiempo. Y yo prefiero, honestamente, sacar un pelado que está empezando a consumir a los 15, 16 años que sacarlo a los 30, 35 años, porque además el deterioro cognitivo es notorio y ellos lo saben, ellos lo notan, pero obviamente como están adictos. Ya me acordé de la pregunta de Manti. Habías preguntado qué pasa con los adolescentes que piensan que la marihuana es medicinal o que se escudan en el hecho de que la marihuana sea medicinal. A mí me parece muy delicado ese concepto. O sea, lo triste de declarar la marihuana medicinal es que solo tal vez conozco una médica que trabaja con marihuana medicinal. El resto lo formulan los jíbaros. Y el jíbaro más o menos, ¿qué preparación tiene de medicina? Muy poquita. Honestamente, yo no le entregaría mi vida a un jíbaro. Pero se empieza a validar. Ah, no. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó una paciente de 91 años que el nieto le dio gotas de marihuana que para el dolor y la puso a alucinar. Entonces pero es muy delicado. a usted le tocó, doctor, pero les digo, esto es pan de todos los días. Muchas veces he recibido a los pacientes en el servicio de urgencias intoxicados, porque además se ponen a ponerle las plantas medicinales, la planta de la marihuana al alcohol, y yo no sé qué, y se empiezan a echar, a tomar y a hacer, y los he recibido con alucinaciones y en condiciones difíciles y graves por el contacto con la marihuana. Sí es cierto que el aceite de marihuana ayuda a pacientes con patologías como Alzheimer o Parkinson. Mira, yo pienso que la marihuana tiene algunos aspectos medicinales. Es como la morfina, que es parecida a la heroína, por así decirlo. Pero en manos de personas preparadas en la medicina se puede dar algún manejo relacionado a esto. No es lo mejor, o sea, uno no, de entrada para un dolor de cabeza no va a mandar una morfina. Entonces, la idea es que estas personas que medican este tipo de sustancias tengan la capacidad y la preparación para hacerlo. Pero es que estamos asumiendo un montón de riesgos relacionados al consumo de marihuana. Lo de la abuelita me dejó pensando. Oiga, pero qué peligro. Pero entonces, a ver, cogió, no, yo me voy a retroceder aquí en la historia. Entonces, el nieto cogió a la abuelita. Ajá. ¿De cuántos años la abuelita? No, es que aquí me estoy armando la película. ¿De cuánto? 91. 91 años. 91 años. Y le dio unas goticas. Para el dolor. 1, 2 o 3 goticas para el dolor articular. ¿Cómo habrá sido el viaje de la abuelita? Imagínense, bueno. Ay, sí, alucinan y todo. Ay, qué pecado. Vamos a leer aquí lo que dice la Maye. Maye Pérez dice, muy buenas tardes, mire, me pasó con un conductor y le pedí que parara. Y él me notó el susto y me dijo, escucha, relax, esto es tan normal como el cigarrillo. Me parece triste, mil bendiciones para todos. Y así hay muchas historias. El problema es que la gente vea la marihuana, hablemos en especial, como algo muy normal. Te voy a decir, ¿cuántas personas que consumen marihuana utilizan filtro para consumirla? Ninguno. Ninguno. O sea, de entrada está recibiendo mucha más cantidad de cancerígenos que el cigarrillo mismo.
Vea, y eso ni siquiera se tiene que meter usted a un socavón, a un lugar oscuro, a una pieza, ni nada. O sea, yo transito frecuentemente entre el sector de la 33 con la 80, ¿cierto? Y la 30 con la 80. Todo ese sector. ¿Esa es tu zona? Sí, digamos que esa es mi zona vivencial, exactamente. Transito demasiado y la gente sabe que es muy reconocido por la Villa de la Burrá. Sí. Pues entonces están... No tiene que pasar, es con filtro 1, mijo. Exactamente, tengo que pasar con la careta, pero no por la parte de abajo, sobre donde queda la plazoleta principal, los negocios y demás, no, sino donde está la manga, la parte de arriba. Donde está la escultura. Mundo, exactamente, del obrero. Entonces todo el mundo se hace en esas mangas, se sientan en la acera, arman su bareto, todo el mundo pasa. O sea, me parece muy particular que eso se haya vuelto paisaje. Y a la luz de todo el mundo, de los schnauzer, de los fresh puder, de los niños, de todo el mundo armando el bareto. Normalito. Así es sencillo, Pero normalito, yo me común y pregunto, corriente. ¿cuántas personas de estas cogen su moto después de fumarse el bareto pero es y que salir, todos, o cogen su carro o cogen su taxi y salen a dar una vuelta para Yo a tengo una regresar a casa? pregunta que he escuchado muchísimo. Digamos, acá hay una pregunta de una televidente que dice, ¿puede haber sobredosis con marihuana? Lo que pasa es que yo también he escuchado que nunca ha habido ninguna muerte con marihuana. Siempre hay sobredosis de crack y la persona se muere, o sobredosis de otras drogas y las personas se mueren, pero con marihuana nunca. Entonces, ¿por qué es esto? No, yo diría sobredosis como tal, no he oído. Incluso sobredosis con alcohol sí lo he sentido, sí me ha tocado atenderlo pues y tal, y se puede llegar a la muerte más fácil con licor, que es legal, por ejemplo. En eso sí tienen razón aquellos que consumen marihuana. Pero la pregunta va más allá, es que uno relaciona la muerte directamente al hecho del consumo, pero ¿cuántas personas, por ejemplo, ayer murieron 4 aficionados al fútbol en un retén? Que se fueron a un ¿Cuántos abismo? de esos podrían estar consumidos y no midieron el riesgo de lanzarse a un abismo? Entonces la muerte no necesariamente está relacionada con el efecto del consumo sobre el cuerpo, sino sobre mi comportamiento, y alguien viene y me mata o yo mato a alguien. Esos son muertos derivados del consumo. Lo que te decía ahorita, de que cojan una moto y manejen. Yo digo, tenemos que hacer algo. Es un llamado de atención a esto, porque hay un montón de gente manejando en un periodo de consumo. Nos tenemos que ir a este corte comerciales, pero voy a dejar en punto esta pregunta que nos hace Nati Chica y nos dice, ¿qué hacer cuando la persona no considera el consumo como un riesgo? O sea, es una persona adicta porque consume reiterativamente, pero no quiere recibir ayuda de la familia porque él dice que él no está enfermo, que él está bien, que él lo controla y que definitivamente no quiere que nadie se le acerque. Que si hay de pronto algún tipo de institución que pueda ayudar para las personas que no tienen muchos recursos. Eso lo vamos a responder después de este corte comercial. A&A Especialistas, odontología para toda tu familia. Aprovecha todos los servicios en un solo lugar. Evaluación gratis, 322-0348. Nueva sede, Poblado. Bueno, muy bien, seguimos. Continuamos. Eso se pone cada vez mejor. Yo tengo aquí una pregunta. Es que hemos hablado tan generalizado en las personas, pero en este programa que se llama Muy Femenino, ¿cómo está el consumo de mujeres en estos momentos? Es muy frecuente. Y la tendencia de mujeres, ¿hacia dónde apuntan? ¿Cuál es la sustancia que más consumen ellas? Esa pregunta tiene candela. Santi, pero ¿sabes que yo voy a, ¿Por qué tiene candela, Le voy a doctor? hacer como una cosita ahí antes. Cuando yo estaba en la universidad, uno viene de pueblo, yo a mí no me da pena decirlo, yo venía de Maicao. No, mi amor, usted venía de Maicao City. Maicao City, no, mi amor. A mí no me da pena, y uno allá, pues la verdad es que a uno lo entraban a las 5 de la tarde porque era un pueblo peligroso. Pues allá el cigarrillo, yo si acaso a mi padrastro sacaba un cigarrillo y trataba de prenderlo cuando yo llegaba a mi mamá. A uno lo controlaban mucho, ¿no? Pero cuando yo llegué a la universidad, todo el mundo era el cuento de la marihuana. Entonces, que ay, que vamos a fumar marihuana, y yo, ay, no. Yo decía, ay, no, eso oliendo a eso, qué horrible, decía yo. Una mujer oliendo a eso, o sea, me parecía horrible. Pero sí me daba cuenta de que las mujeres son como más vanidosas en el sentido de cómo se ven y cómo huelen. A los hombres les importaba y eran como los que más consumían. Y las famosas tortas de marihuana, y de ahí para allá más. Sí, con las tortas de marihuana me da mucha risa porque alguna vez
unas personas adultas dijeron, bueno, nosotros no hemos probado estos brownies de marihuana, probémoslos, pues pensaban que era el saborcito, pues la esencia, pues también terminaron alucinando en un Servicio de centro de urgencias. urgencias. ¿Y dónde me deja el sancocho? Que también no debe faltarle que al sancocho de leche de marihuana. Ay, el que diga que nunca ha escuchado eso. Ay, claro, He escuchado. Claro. Sí, señora. Con Le el han echado cilantro marihuana al salvaje, sancocho. De ahí sale el cilantro salvaje, reina. Yo todavía sigo siendo de Maicao, Le muy falta inocente. mundo, le falta Le falta muy mundo. inocente. ¿Cómo le decían a usted en la universidad? ¿Cómo le decían? Sancocho con marihuana. Usted tiene 23 años y usted la perdonamos. Usted acaba de Que a escuchar mí no esto. tengo perdón de Dios, 39 Que a ya ella en la casi. universidad le decían la guájara. Por boba, era, yo era una boba. Y es verdad, entonces a mí La guájara, se quedó la guájara. a mí la impresión, Santi, es que de verdad para nosotros las mujeres, horrible oler a marihuana, pues a uno que le acerca y uno oliendo, que eso huele, eso después, es que no sé cómo es el olor, como a podrido, ¿qué? O como algo dañado. A marihuana. Pero es que para las mujeres no es como más la vanidad ante eso, ¿o no? A ver, ¿cómo es el rollo ahí, doctor? No, por eso te decía que tiene candela la pregunta, Claro. porque las mujeres con esto de la igualdad masculina y femenina también han perdido como el miedo al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces por ahí, si me decís el cigarrillo, ya se van acercando casi que al consumo de los hombres, va siendo cada vez más parecido. El consumo de licor también se empieza a perder la diferencia entre hombres y mujeres. Todavía existe cierto pudor, por ejemplo, con la marihuana, pero eso yo lo explico también desde la parte psíquica de las mujeres, porque muchas veces les aumenta mucho el apetito, entonces empieza a cambiar la figura, pero miremoslo por el otro lado, a veces consumen, y ojo con estas sustancias que venden en los gimnasios, que a veces no son aprobadas por el INVIMA o tienen una aprobación falsa por el INVIMA, y muchas veces terminan consumiendo cocaína sin darse cuenta para bajar de peso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O ellas buscan consumir cocaína para bajar de peso, o las anfetaminas o las Porque metanfetaminas. dan mucha más energía, entonces sos activo todo el tiempo, hacer la clase de spinning, pero como si no hubiera un mañana, fuera de eso, te sentís acalorado, sudas como un animal, o sea, genera, te pone el cuerpo como acelerado, entonces obviamente eso genera pérdida de peso. Entonces, si lo disfrutas y empiezan a buscar eso y lo recomiendan algunas personas en el gimnasio, entonces hay cierta credibilidad, entonces se pierde como el riesgo. También con esas sustancias a mí me ha tocado atender pacientes alucinando, o sea, con cuadros psicóticos relacionados a esto. Entonces, la mujer ha perdido definitivamente mucho el miedo al consumo. El temor es, y ella se preocupa mucho por la figura, por la forma. Yo lo que les digo es, pues preocúpate por la figura, está bien, pero preocúpate más por tu cerebro, que no se alcanza a ver. Entonces, el deterioro es incalculable. O sea, yo tengo pacientes que yo podría hacer unas pruebas neuropsicológicas, pero yo no las hago, las mando a hacer, y se evidencia claramente una pérdida y un deterioro cognitivo. Imagínense, por acá tengo a Diana Pero Constanza. espérate que habíamos dejado una pregunta Manti en punta de una de nuestras televidentes. ¿Qué pasa entonces cuando esa persona que consume cree no necesitar ayuda y no quiere como que la familia le preste pues como ese soporte? Como que yo lo manejo, no pasa nada. Yo no tengo ningún problema, yo solo puedo, es que yo esto lo dejo cuando yo quiera. Y si hay de pronto alguna institución para las personas de bajos recursos que pueda acceder, obviamente, a sus servicios. Cuando estas personas no tienen la conciencia de la enfermedad, uno como psiquiatra se tiene que sentar y concentrarse en evaluar cada aspecto de la vida. Y uno va encontrando que sí existen algunos niveles de deterioro. A nivel familiar, el solo hecho de la suspicacia de un familiar que estás consumiendo ya es un nivel de deterioro. O sea, ya hay desconfianza. Esa es una parte. A nivel académico hay que evaluarlo, pero hay que sustentárselo porque la persona no lo va a aceptar de entrada. Y muchas veces es decirle al hijo, tú estás consumiendo, así no me lo reconozcas, o tú no vas a manejar más mi carro, o tú no vas a manejar más dinero, yo te compro una tarjeta cívica y te vas a desplazar con esta tarjeta cívica. Y me vas a cumplir los horarios. Efectivo, muchas veces no, porque tienen que empezar a haber pérdidas. Porque como cuando uno mejor dicho, uno se pone unas gafas cuando uno se da cuenta que uno no está viendo bien. Lo mismo pasa con esto. Cuando vos empezás a evidenciar la pérdida de confianza de tus papás, si sos dependiente como la mayoría de adolescentes, si empezás a ver que tu pareja, o sea, mejor dicho, la pareja te empieza a controlar el dinero porque sos ludópata o porque tenés un consumo de una sustancia psicoactiva o porque te chocas en el carro y vos decís ¿por qué? Entonces
es tener la responsabilidad también como familia, decirle, no, vos no estás en la capacidad de manejar, Mi carro. y vos no estás en la capacidad de manejar dinero, y no sos capaz de manejar tu libertad. En muchas oportunidades lo que uno debe hacer con estas familias es, si el paciente no quiere ayuda o no accede a esa ayuda, son ellos los que deben consultar para aprender a manejar al paciente, ¿cierto? Sí, yo siempre digo, si el paciente no se quiere mover, hay que mover a la familia. Y entonces, ¿hay algún instituto, alguna institución para personas que no tengan de pronto el nivel adquisitivo de ir a consultar con un psiquiatra o pagar una clínica? En fin. Yo diría, sin duda hay una muy buena clínica a nivel regional que es Carisma, que está pues tiene sus limitaciones porque es tanta la población que a veces es difícil. También existen otras clínicas ya particulares que yo les propondría en el colegio como buscar contratación, pues por ejemplo Unividas, o hay otras tantas en la ciudad, pero es importante buscar el escenario para que contraten y recibir siquiera orientación, pienso yo. Doctor Santiago, se nos acabó el tiempo, de paso este programa volando, aprendimos muchísimo y qué bueno que le dé las redes sociales a los televidentes porque todavía tienen muchas preguntas y yo sé que a usted le encanta ayudar. Sí, no, mis redes sociales es DR Santiago Duque, Doctor Santiago Duque, en lo que les pueda ayudar, pues por ahí respondemos. Y yo creo que a los últimos que escribieron, ahí se les respondieron algunas de esas preguntas. El tiempo se pasa volando, pero continuará. Así es, continuará. Aprendemos Mucho demasiado. juicio en este lunes de Semana Santa, faltan 2 días para estas vacaciones corticas, así que un poco más reflexivos, lo vi rezando. Intromisión. Ayer se perdió Ayer me perdí la boleadita del ramo, pero estaré en el Vía Crucis, Santo Sepulcro, visitaré monumentos. No voy a poder estar con la Guájara, pero bueno, de todas maneras, con la Guájara será otro día. María Luisa, te seguimos esperando los lunes Hermosa. acá. Felicitaciones. Nos vemos el próximo lunes. Me Sigan encanta con esas toda la recomendaciones. programación del canal Cosmovisión, que mejor compañía.